Mucha gente cree que los cazafantasmas son un invento de Hollywood, pero la verdad es que si existen grupos reales que llevan más de 100 años persiguiendo sombras y no lo hacen con rayos láser, sino con cuadernos y mucha paciencia. El grupo más famoso nació en Londres en 1882. Se llamaba la Sociedad para la Investigación Psíquica y entre sus miembros había científicos, filósofos y hasta premios Nobel. A diferencia de lo que ves en la tele, estos tipos no buscaban asustarse, eran escépticos. Iban a las casas donde supuestamente volaban platos o se escuchaban gritos y aplicaban un rigor militar para pillar el truco. Pero lo escalofriante es que después de miles de investigaciones, hubo casos que nunca pudieron explicar. Encuentros donde las cámaras fallaban, donde la temperatura bajaba de golpe sin razón física y donde las voces que grababan no pertenecían a nadie vivo. Ellos fueron los que inventaron términos que hoy usamos todos los días, como telepatía o poltergeist. No eran tipos disfrazados, eran hombres de ciencia que se dieron cuenta de que el mundo tiene capas que todavía no entendemos. Al final, los verdaderos cazafantasmas no buscan atrapar a un espíritu en una caja, buscan la prueba definitiva de que la muerte no es el final del camino. ¿Tú crees que se puede estudiar lo paranormal con ciencia o hay cosas que es mejor no intentar medir? Cuéntanos tu postura abajo. Esto es Espanto Chileno. Siempre nos han dicho que el grifo, esa mezcla entre águila y león, es solo un invento de la mitología. Pero si te pones a escarbar en la historia, la cosa se pone rara. Los antiguos exploradores que cruzaban los desiertos de Asia Central no hablaban de él como un dios, sino como un animal de carne y hueso que protegía minas de oro en lugares donde el hombre no debía entrar. Decían que era 8 veces más grande que un león y que sus garras eran tan fuertes que podían levantar a un caballo con jinete y todo. Lo más loco es que hoy la ciencia tiene una explicación que te hace dudar de todo. En las mismas rutas donde los griegos decían que vivían los grifos, se han encontrado yacimientos gigantes de fósiles de dinosaurios, específicamente del Protoceratops. Si miras el esqueleto, tiene un pico de ave, 4 patas y una cresta que parece el inicio de unas alas. Imagínate a un nómada hace 2000 años encontrando esos huesos asomando en la arena. Para él no era un fósil, era la prueba de que el guardián del oro era real. A veces los monstruos no son más que recuerdos mal interpretados de un mundo que ya no existe. Detrás de cada leyenda siempre hay un hueso, una huella o un secreto enterrado que alguien intentó explicar como pudo. ¿Crees que todavía quedan criaturas así escondidas en los rincones más profundos del planeta? Cuéntanos qué piensas. Esto es Espanto Chileno. Si hay un monstruo que realmente parece sacado de una pesadilla, es la mantícora. Imagínate esto, el cuerpo de un león rojo gigante, una cola llena de púas venenosas como la de un escorpión, pero lo que te deja helado es su cara. Tiene un rostro humano con ojos azules o grises y 3 hileras de dientes afilados como cuchillos que encajan perfectamente cuando cierra la boca. Lo más tétrico no es solo su aspecto, sino cómo caza. Dicen los antiguos cronistas que la mantícora no ruge como un animal, sino que emite un sonido parecido a una flauta o a una trompeta. Una especie de melodía que confunde a sus presas. Y lo peor, dicen que le encanta la carne humana. En las leyendas de Persia y la India, se decía que era tan rápida que podía saltar sobre cualquier hombre antes de que éste pudiera reaccionar y que no dejaba ni los huesos. Hoy pensamos que quizá los viajeros antiguos vieron tigres de Bengala y, entre el miedo y la oscuridad, sus mentes deformaron la imagen hasta crear este demonio. Pero hay algo en la idea de un depredador con rostro de hombre que nos sigue dando escalofríos. Es como si la naturaleza hubiera creado un espejo de nosotros mismos, pero diseñado exclusivamente para devorarnos. ¿Crees que fue solo una confusión de los exploradores o que todavía hay cosas así escondidas en las selvas más densas? Déjanos tu teoría. Esto es Espanto Chileno. Si alguna vez caminas solo por una estación de tren o un paso sobre nivel en Japón y de repente escuchas un sonido rítmico como algo arrastrándose rápido sobre el cemento. Teque, teque. Lo mejor es que no mires atrás.
Dicen que es el espíritu de una joven que cayó a las vías del tren y fue cortada exactamente por la mitad. Pero no creas que por no tener piernas es lenta. El teque-teque se mueve usando sus manos o sus codos con una rapidez sobrehumana, persiguiendo a cualquiera que se cruce en su camino. Lo que la hace realmente aterradora es su motivación. No busca paz, busca venganza. Dicen que lleva una guadaña o una sierra y que si te alcanza, te va a cortar a ti también por la mitad para que sientas exactamente lo mismo que ella sintió. Hay quienes dicen que este relato nació como una advertencia para los niños en las estaciones de tren, pero otros aseguran que el sonido del arrastre es real y que una vez que la escuchas, tienes muy pocos segundos para escapar antes del teque se escuche justo detrás de tus oídos. Finalmente, un trauma tan violento puede dejar una marca que ni la muerte logra borrar. ¿Crees que los lugares donde ocurren tragedias guardan este tipo de energías o es solo una historia para asustarnos? Cuéntanos en los comentarios. Esto es Espanto Chileno. Hay tumbas que cuentan historias mucho más fuertes que cualquier película, y la de Carmen Iturra en el cementerio de Calama es una de esas. Imagínate a una cabra de 17 años que llega al norte sola, buscando una oportunidad, y termina muerta en medio del desierto. Algunos hombres pensaron que por ser dama de compañía podían hacer lo que quisieran con ella. La encontraron tirada en las afueras de la ciudad, y lo único que se veía impecable eran sus botas de cuero negro. De ahí viene el nombre que todos conocemos, las botitas negras. Lo potente de esto no es solo el crimen, que de por sí fue una injusticia tremenda porque nadie reclamó su cuerpo, sino lo que pasó después. Los mineros de Chuquicamata, gente ruda que se juega la vida bajo tierra, empezaron a sentir que Carmen los cuidaba. Empezaron a pedirle favores antes de entrar al turno y, de un momento a otro, la tumba se llenó de placas de agradecimiento y miles de botitas de juguete. Hoy, entrar a su animita es entrar a un lugar donde el tiempo se detiene. Se siente una mezcla de pena por lo que le pasó, pero también una fe ciega. No es una santa de la iglesia, es una santa del pueblo, alguien que sabe lo que es sufrir y por eso mismo ayuda a los que están en las cuerdas dadas. ¿Crees que el alma de Carmen encontró paz ayudando a los mineros o el desierto todavía guarda el secreto de lo que le pasó? Ponlo ahí en los comentarios. Esto es Espanto Chileno. Hay que separar los cuentos de las huellas reales. En las cuevas de Quintay no hay monstruos inventados, hay historia pura. Por siglos estas rocas fueron el territorio de los changos, un pueblo que dominaba el Pacífico en balsas de cuero de lobo marino. Ellos no le tenían miedo al mar, lo conocían mejor que nadie, pero lo que dejaron en los alrededores de Quintay es lo que hoy nos pone los pelos de punta. Cerca de estas cuevas se han encontrado sus conchales y, lo más importante, sus entierros. Los changos depositaban a sus muertos en grietas o los cubrían con piedras muy cerca del rugido del agua. Por eso, cuando caminas por los acantilados de Quintay y sientes que alguien te observa, no es un fantasma de película. Es la energía de un lugar que fue cementerio y hogar de un pueblo que desapareció, pero cuyas huellas siguen ahí, bajo la arena y entre las rocas. Los lugareños dicen que en las cuevas más profundas, donde el viento silba de forma extraña, todavía se pueden encontrar restos de sus herramientas de piedra. El verdadero espanto de Quintay no es una criatura mágica, es el silencio de esas cuevas que alguna vez estuvieron llenas de vida y que hoy solo guardan el eco de un pueblo que se fundió con el paisaje. Es la sensación de estar pisando suelo sagrado sin permiso. ¿Crees que los cementerios antiguos pueden cargar la energía de un lugar por siglos? Cuéntanos tu experiencia. Esto es Espanto Chileno. Vas a Port Townsend, en Washington. Hay un hotel que se ve sacado de un cuento, pero que esconde una de las historias más pesadas de la zona, el Castillo Manresa. Los que han quedado ahí dicen que no es el típico lugar para ir a descansar, porque parece que las tragedias de sus antiguos habitantes se quedaron atrapadas en sus muros de ladrillo. La historia más famosa es la de English Gate, en la habitación 306. Cuentan que por ahí, por los años 20, ella esperaba a su prometido que venía del mar. Le dijeron que el barco se había hundido y que de pura pena saltó por la ventana.
Hoy, los que alojan en esa pieza dicen que el olor a perfume antiguo aparece de la nada. Las luces parpadean y se escucha una mujer cantando en el baño. Pero la parte más densa está un piso más arriba. En la habitación 302 se escuchan pasos pesados que vienen del ático, donde dicen que un monje jesuita se quitó la vida tras un escándalo que no pudo aguantar. Y no solo pasa en las piezas, en el café, que antes era una capilla, las copas explotan solas en las manos de los garzones y los vasos aparecen dado vueltas sobre las mesas sin que nadie los toque. Algunos juran haber visto incluso a la dueña original del castillo deambulando por el comedor, como si todavía estuviera supervisando que todo esté en orden, en un lugar precioso, pero donde el pasado te recuerda que cada rincón nunca se fue. ¿Te atreverías a pedir la llave de la 306 sabiendo que Kate podría estar esperándote? La prisión de Montana no es solo un museo de celdas oxidadas, es un lugar donde el tiempo se quedó estancado entre la violencia y la locura. Todo el que entre siente una ansiedad que te oprime el pecho, especialmente en el bloque de celdas donde en 1959 hubo un motín sangriento que duró 36 horas. Dicen que los líderes de esa revuelta, que terminaron muertos ahí mismo, todavía acechan los pasillos y hacen que las baterías de las cámaras exploten sin explicación. Pero no todo es agresividad. En el teatro de la cárcel vive una de las leyendas más tristes de Estados Unidos. Turkey Pete fue un preso que pasó casi toda su vida encerrado y que, de tanto estar solo, se volvió loco y juraba que tenía una granja de pavos invisible en su celda. Pete era tan querido que cuando murió le hicieron un funeral de estado en ese mismo teatro y hasta el día de hoy la gente asegura verlo sentado en las butacas vigilando en silencio. Es un contraste muy loco. Por un lado tienes la horca original en el patio lateral donde se hicieron todas las ejecuciones estatales y por otro el espíritu de Pete que se niega a dejarla que fue su única casa. Entre sombras que te sacuden y el eco de los gritos del pasado, la prisión de Montana te demuestra que, para algunos, la libertad no llega ni después de muertos. ¿Te daría el cuero para sentarte en el teatro con Turkey Pete a oscuras? Cuéntanos lo que piensas. Esto es Espanto Chileno. Si vas a Quintay por el paseo, todo bien, pero hay un lugar que tiene una carga que te deja mudo. La antigua ballenera. Esas estructuras de concreto gigante están ahí intactas, aguantando el paso de las décadas y el golpe del mar, como si el tiempo no pasara por ellas. No es solo una construcción vieja, es el lugar donde, entre los años 40 y los 60, el mar de Chile se volvía rojo todos los días. Lo que te hace ruido cuando caminas por esas rampas de hormigón no es que el lugar esté abandonado, sino el silencio pesado que hay ahí. Los pescadores más viejos dicen que el cemento absorbió todo ese festín de sangre. Cuando el viento se mete por los galpones, el sonido es distinto. No cruje, ruge. Dicen que en las noches de marejada se ven las sombras que se mueven rápido entre los pilares industriales y que la temperatura baja de golpe apenas pones un pie adentro. Es una sensación extraña. Aunque el sol pegue fuerte, ahí adentro el aire se siente helado. Es como si la matanza de miles de gigantes del océano hubiera dejado una huella que el mar salado todavía no puede limpiar. Si te gusta el misterio, anda y párate un rato en medio de las naves vacías. Te aseguro que vas a sentir que no estás solo. ¿Has caminado por esas estructuras y sentiste esa vibración en el pecho? Cuéntanos tu experiencia. Esto es Espanto Chileno. Hay lugares en Santiago que tienen demasiada historia como para estar tranquilos, y la Casona Ochagavía es el mejor ejemplo. Esta construcción del 1750 no es solo una casa vieja. Por aquí pasaron O'Higgins y San Martín. Se dice que desde sus árboles vigilaban cómo se acercaban las tropas enemigas antes de las batallas que definieron a Chile. Imagínate la carga de adrenalina y miedo que quedó pegada en esos muros. Hoy, aunque la casona se ve imponente con sus pasillos porticados, los que se quedan ahí después de que baja el sol dicen que la vibra cambia totalmente. Medium y expertos han entrado cuenta que se siente una presión en el pecho, como si alguien o algo
te estuviera echando del lugar. No es solo un cuento. En plena grabación de programas de tele se han escuchado pasos elegantes y ruidos en piezas que están vacías hace años. Parece que hay sombras que todavía creen que viven en la época colonial. Se ven figuras que cruzan los corredores y desaparecen antes de que alcancen a prender la linterna. Es esa mezcla de gloria histórica y abandono lo que hace que la casona o chagavía sea un imán para lo inexplicable. Es como si el pasado no quisiera soltar el terreno y se quedara ahí, vigilando desde las ventanas, tal como lo hacían los soldados hace siglos. ¿Te atreverías a caminar por esos pasillos coloniales sabiendo que podrías encontrarte con alguien de otra época? Cuéntanos si has pasado por fuera y qué sentiste. Esto es Espanto Chileno. Si pasas por la avenida España en Valpo, es imposible no quedarse mirando la Maestranza Varón. Esos muros de ladrillo rojo son lo que queda de una época donde Chile se movía en el tren. Fue en el centro mecánico más importante del país y le dio vida a todo el sector del puerto desde mediados del siglo XIX. Lo que pasa es que en un lugar con tanta historia, tanto fierro y tanto trabajo pesado, no se queda vacío así como así. Los que caminan por ahí de noche dicen que el ambiente se pone denso. No es que salgan fantasmas tipo película, sino que es el ruido. El viento se mete por los galpones y suena como si todavía hubiese gente martillando o cadenas moviéndose. Los pescadores del sector cuentan que, entre el óxido y los muros a medio caer, todavía se siente esa energía de los miles de obreros que dejaron la vida en los turnos de noche. Es loco, porque aunque la Maestranza sea un monumento histórico, cuando te paras frente a ella sientes que el tiempo no se detuvo. No son solo paredes viejas, es el eco de una ciudad industrial que ya no existe, pero que se niega a desaparecer del todo. Esa sensación de que te están vigilando desde las vigas altas es algo que casi todos los que han entrado a explorar mencionan. ¿Has pasado por afuera de la Maestranza Varón en un día de neblina? Comenta que se siente estar frente a este gigante de ladrillo. Esto es Espanto Chileno. Hay algo en el faro de La Serena que no te deja estar tranquilo y parece que en el 2026 la energía está más activa que nunca. La leyenda de siempre es la del marinero, una figura que muchos juran haber visto caminando por la parte alta del faro, mirando hacia el horizonte como si estuviera esperando un barco que nunca llegó. Pero lo que está pasando ahora es distinto. Desde las marejadas de finales del 2025, desenterraron esos restos de un fuerte antiguo que nadie sabía que estaba ahí. Los reportes de sombras y psicofonías se dispararon. Es como si al mover esa arena hubiesen despertado algo que estuvo dormido por 100 años. Los que pasan de noche por la playa aseguran que se escuchan voces que no son del viento y que las sombras en la base del faro se mueven de una forma que no es normal. Incluso los más escépticos dicen que la vibra en el sector cambió. Ya no es solo el cuento del fantasma sin torso de la Recoba, ahora es el faro el que parece estar rodeado de una niebla que se siente pesada. Esa estructura de piedra que emergió del mar trajo consigo algo más que arqueología, trajo el eco de gente que se quedó atrapada en la costa y que ahora parece estar más presente que nunca. ¿Has sentido que alguien te observa cuando caminas cerca del faro de noche? Cuéntanos si has visto la sombra del marinero. Esto es Espanto Chileno. El cementerio de la Santa Cruz en Salta no es un lugar para ir a buscar silencio, porque ahí los muertos hablan. La reina absoluta del lugar es Juana Figueroa. En 1903, su marido la mató en un ataque de celos y la dejó en un descampado. Hoy su tumba es un mar de velas y flores. La gente la convirtió en una santa popular que te cumple lo imposible, pero dicen que si te pasas cerca de su nicho de noche, todavía puedes sentir ese frío de muerte que rodea su historia. Pero Juana no está sola. En los pasillos más viejos, los cuidadores evitan mirar hacia los panteones de las familias aristocráticas. Cuentan que se ve a una dama de blanco que camina entre lápidas y se desvanece justo antes de llegar a la entrada principal. No es solo un cuento, hay registros de cámaras donde se ven sombras que cruzan los pasillos a una velocidad que no es humana.
Y ojo con el sector de los angelitos. Hay quienes dicen que han escuchado risas de niños y pasos corriendo sobre el mármol cuando el cementerio ya cerró. Es una mezcla pesada. Por un lado tienen la fe ciega de los que le rezan a Juana y por otro esa sensación constante de que en Salta los que se fueron nunca se terminan de ir. Es un lugar donde la devoción y el miedo caminan de la mano. ¿Irías a dejarle una vela a Juana Figueroa a medianoche? Cuéntanos si te atreverías. Esto es Espanto Chileno. Existen historias que duelen de solo contarlas, y la de Marinita en el Parque O'Higgins es una de ellas. Fue el 23 de mayo de 1945. Marinita tenía apenas 4 años y era sordomuda, una niña que vivía en su propio mundo de silencio. Ese día, su padrastro, movido por un odio y unos celos que nadie puede entender, la llevó engañada hasta la parte trasera del parque. Se dice que caminaron hasta un árbol de tronco grueso que todavía está ahí. Fue en ese lugar, bajo la sombra de esas ramas, donde él terminó con la vida de la pequeña. La tragedia fue tan brutal que la ciudad entera quedó en shock, pero lo que pasó después fue lo que realmente convirtió a Marinita en una leyenda. En el mismo sitio donde sufrió, la gente empezó a levantar una nimita. Lo que hoy ves lleno de juguetes dulces y remolinos, nació del deseo de darle a esa niña todo el cariño que le quitaron ese día de mayo. Los que visitan el parque dicen que aunque su vida fue de silencio, hoy Marinita se hace escuchar. Los guardias cuentan que cerca de ese árbol grueso se siente una energía especial y que a veces se ve una pequeña silueta blanca que parece jugar tranquila, como si por fin hubiera encontrado la paz que no le dieron. Hoy no es un lugar de miedo, es un lugar de protección. La gente le pide favores y ella, dicen, siempre responde. Es la forma en que Santiago cuida a la niña que nadie cuidó en 1945. ¿Has sentido esa vibra distinta cuando pasas cerca del árbol de Marinita? Te leemos en los comentarios. Esto es Espanto Chileno. Hay edificios que se resisten a quedar en el olvido, y la ex cervecería de La Calera es uno de ellos. Con más de 130 años de historia, este gigante de ladrillo y silos en el sector de Artificio parece haber guardado algo más que solo cebada. Los vecinos dicen que, aunque la planta cerró hace décadas, la fábrica nunca duerme de verdad. Durante las noches se escuchan golpes metálicos y el sonido de engranajes moviéndose, como si una maquinaria fantasmagórica siguiera operando en la oscuridad. Pero lo que realmente tiene a todos hablando son las investigaciones del 2025. Varios grupos han entrado a los silos y han captado sombras que se asoman entre máquinas oxidadas, además de variaciones de temperatura que te congelan la sangre en segundos. Se dice que no solo es un fantasma, sino la energía de generaciones de trabajadores que dejaron su vida ahí. Es esa sensación de ser observado desde las ventanas rotas lo que hace que nadie quiera pasar cerca de los silos cuando baja el sol. El edificio está en abandono, sí, pero el ambiente te dice que ahí adentro hay algo que sigue cumpliendo su turno. ¿Te atreverías a entrar a los silos de La Calera a medianoche? Cuéntanos si has escuchado los ruidos de la vieja maltería. Esto es Espanto Chileno. En Antofagasta hay una luz que nunca se apaga en la calle Valdivia. Es la nimita de Evaristo Montt, un joven ferroviario que en 1924 se convirtió en el guardián de la ciudad tras un accidente que sacudió a todo el norte. Todo cambió cuando la caldera de una locomotora explotó con una fuerza increíble. Ese estruendo marcó el fin de su vida, pero fue el comienzo de algo mucho más grande. A pesar de esa explosión, la figura de Evaristo no se quedó en el dolor. Para los antofagastinos, él pasó a ser el ánima del tren, el protector de los trabajadores. Dicen que Evaristo era un sereno que amaba su labor, y por eso se quedó vigilando. Los que trabajan de noche cerca de las vías aseguran que, cuando hay peligro o neblina, aparece una luz de linterna que guía en el camino. Es como si él siguiera haciendo su turno, cuidando a que nadie más le pase lo que a él le tocó vivir. Hoy su animita es el refugio de los desesperados. La gente va a pedirle protección y a darle las gracias, porque dicen que Evaristo es el compañero que no te deja solo en los momentos difíciles. Su historia pasó de ser una tragedia ferroviaria a ser el símbolo de lealtad más potente de Antofagasta. Es el hombre que, incluso después de esa explosión, decidió quedarse ahí a cuidar a su pueblo. ¿Has sentido esa compañía especial
¿O has pasado a dejarle una vela a Evaristo? Cuéntanos tu historia, esto es Espanto Chileno.